Muchísimas gracias, Paola. Definitivamente un panorama muy interesante que nos plantea y la situación muy particular que se vive en Chile. Y yo quisiera destacar ahí, para dar también la palabra a nuestra siguiente panelista, algo muy importante que se mencionaba, y es el tema de contar con un transporte público seguro y de calidad. Y en esa misma línea, a continuación quisiera darle la palabra a Margarita. Ella nos va a hablar un poco sobre los desafíos y retos que enfrentan las mujeres en el transporte público, particularmente en El Salvador. Para introducir a nuestra panelista, Margarita Beneque de Sanfeliu es la directora del Centro de Investigación y Estadísticas de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES. Es graduada de Ingeniería Industrial con distinción de la Universidad de Oklahoma, donde también tiene una maestría en la misma disciplina. Tiene una amplia experiencia en la coordinación de equipos multidisciplinarios de investigación, incluyendo métodos cuantitativos y cualitativos y métodos mixtos. Ha realizado diversas investigaciones y publicaciones que se han concentrado mucho en el tema de empoderamiento económico de la mujer, empleabilidad juvenil, evaluación de programas sociales, el tema de prevención del crimen y la violencia en diversos espacios, y también ha participado a diversas redes y proyectos internacionales de investigación, como el proyecto de empoderamiento económico de la mujer a través de políticas públicas, que fue coordinado por CIEDUR de Uruguay y financiado por IDRC. También ha formado parte de los grupos de trabajo sobre equidad económica de género del T20 Argentina y de la Agenda 2030 del T20 Japón. Además, es miembro regional de investigadores de Southern Voice. Le dejo la palabra a Margarita para que nos pueda compartir su experiencia. Gracias, Mario. Buenos días, es un gusto estar aquí. Agradezco la invitación recibida para participar en este panel con Laura, Paola, Luli y Mario. Muy interesante. Y muchas de las cosas que han mencionado han resonado con lo que yo tenía preparado este día, así que me han ahorrado un poco de minutos. Voy a aprovecharlos. Y me gustaría pues estar aquí este día para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que hemos aprendido aplicando un lente de equidad de género al problema de la inseguridad en el transporte público en El Salvador a través de varios estudios. O sea, yo soy investigadora, entonces mi aporte en este panel va a ser resultados que hemos encontrado en el estudio. Entonces, a través de varios estudios que hemos hecho en FUSADES, así como también con nuestra participación en la iniciativa de transporte público seguro, y en particular en el proyecto Mujeres Libres de Violencia en el transporte público, del cual Laura ya les comentó. Lo que hemos aprendido, y me gustaría que este sea el mensaje principal que ustedes se lleven en esta presentación, es que un transporte público seguro para las mujeres es un transporte seguro para todos. Okay. Los sistemas de transporte público constituyen, como ya lo han mencionado mis antecesoras, el principal medio de transporte para la mayoría de personas, y El Salvador pues no es la excepción. Más del 90% de la población lo utiliza, nos decía Laura. Este es el modo de transporte principal. Entonces, si consideramos que una parte importante de la población usa el transporte público, la incidencia de los delitos, el miedo y la inseguridad en este entorno inciden en el deterioro de la calidad de vida y del bienestar de la ciudadanía, y contribuyen no solamente al bienestar propio, sino contribuye a formar percepciones negativas con respecto a la seguridad en general. Entonces, ya Laura nos decía que las mujeres son las que más utilizan el transporte, y eso es cierto. Además, tanto la percepción de las experiencias propias de seguridad también limitan o condicionan las opciones de transporte para las mujeres, y esto afecta principalmente su movilidad, sus oportunidades de participar, al igual que los hombres, en actividades generadoras de empleo, también su acceso a servicios y sobre todo del derecho a disfrutar libremente del espacio público y también de la ciudad en general. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos con los estudios que estamos haciendo? Es encontrar cómo podemos reducir la cantidad de delitos que se cometen en el transporte público y cómo podemos mejorar la percepción de inseguridad, porque hacerlo tiene un potencial amplio en el país, porque creemos que se van a difundir sus beneficios. A nivel nacional, un estudio de UDOP encontró que el 68% de los salvadoreños reportan sentirse inseguros algo o totalmente en el transporte público, y mientras que en otros entornos era solo el 42%, o sea, una brecha como de 24 o 26 puntos. Los datos de El Salvador Cómo Vamos, que es un observatorio ciudadano que genera datos a nivel de varios municipios en el área metropolitana, viendo nada más San Salvador y Santa Tecla, que es en los municipios donde estamos implementando el piloto como parte del proyecto de Mujeres Libres, del proyecto de Mujeres Libres de Violencia,
ahí también encontramos que los dos lugares donde las personas se sienten más inseguros, hombres y mujeres, es en las paradas de buses y sobre todo viajando adentro de los buses. Y cuando hablamos de paradas, esto incluye también aquellas paradas que están más cerca de su vivienda, en entornos donde hay colonias habitacionales, o sea, no en las áreas públicas más concurridas, sino en los lugares residenciales. Aquí sí, en ambos lugares, en las paradas y en los buses, son las mujeres las que se sienten más inseguras. Hombres y mujeres se sienten inseguros, pero el nivel de inseguridad de las mujeres es muchísimo mayor. Entonces, ya Laura mencionó que es muy limitada la disponibilidad de datos que hay en el país. Entonces, para contribuir a generar información que permita formular políticas públicas basadas en evidencia, llevamos a cabo un estudio hace 5 años, el cual actualmente estamos actualizando para estudiar con más profundidad la inseguridad que sienten las mujeres, sobre todo el acoso sexual. Con este estudio y con la actualización que estamos haciendo, confirmamos esas otras estadísticas que han hecho otras encuestas, que la población se siente insegura en los entornos del transporte público. Es claro, no hay por dónde verlo. Entonces, también encontramos que los principales delitos que se identifican son robos y hurtos a usuarios, pero que la principal fuente de inseguridad es el acoso sexual contra las mujeres. Actualmente, pues, como les dije, estamos replicando el estudio que hicimos para comprender mejor y cómo llegamos a entender qué podemos hacer para reducir la inseguridad de las mujeres y en especial el acoso sexual. Entonces, ¿qué estamos encontrando? Que hombres y mujeres no solo usan de manera diferente el transporte, sino que experimentan la inseguridad de manera diferente. Por el entorno del transporte, nosotros nos referimos a todo el trayecto, a todo el viaje. Desde el momento que una persona sale de su casa, camina a la parada de buses más cercana, espera que llegue el bus y el trayecto dura en el bus, el viaje, y luego al llegar al destino, caminar hasta el lugar hacia donde se dirige. En todos estos momentos hemos identificado factores que generan inseguridad a hombres y a mujeres. Y estos son parecidos, pero no iguales. Al salir de la casa y caminar hacia la parada, ambos mencionan que le genera inseguridad las características del lugar. Y aquí pensamos, ok, estamos hablando de que son la parada de buses más cercana a su casa. Y al ir a ver cuál es el entorno, cuáles son las características, encontramos por lo menos en este lugar donde estamos haciendo el piloto que no hay un espacio adecuado a donde esperar. Las malezas están grandes, no hay un espacio dedicado para que el bus pare. O sea, hay muchas limitantes. Entonces, no solo mencionan el lugar, sino que también que allí encuentran que se da la presencia de pandillas. Y los hombres, además, mencionan asaltos comunes. Las mujeres también mencionan el lugar y la presencia de pandillas, no mencionan los delincuentes comunes, pero mencionan a los acosadores. O sea, las mujeres son víctimas del acoso desde el momento en que salen de su casa. Desde aquí comenzamos a mencionar este problema. En la parada de buses, ya sea en la más cercana como en otras, ambos, hombres y mujeres, mencionan tanto las pandillas, la presencia de pandillas, como de asaltantes comunes. Y muchos incluso mencionan que evitan ciertas paradas para evitarse este tipo de situaciones. Pero, nuevamente, aquí, en las paradas de buses, las mujeres vuelven a mencionar como factor de inseguridad la presencia de acosadores, toda esa experiencia que sienten al ser víctima de este tipo de situación. Ahora, donde mayor inseguridad se siente y es así reconocido por hombres y mujeres es adentro de los buses. Aquí, además, los hombres mencionan y las mujeres también a los asaltantes comunes, pero las mujeres, y eso es sumamente repetido y mencionado, como que les genera una gran inseguridad, no solo inseguridad, sino que incomodidad, intimidación y hasta vergüenza, es que son víctimas de acoso de parte de otros usuarios
quienes también son acosadores, pero también señalan a los motoristas de los buses como acosadores. Entonces, a lo largo de todo el recorrido, vemos que ambos mencionan inseguridades, ambos se sienten inseguros, pero las mujeres además mencionan el tema del acoso sexual. Eso es muy diferente. Por eso es que decimos que si logramos un transporte seguro para las mujeres, lograremos pues también un transporte seguro para todos. Lo que hemos hecho es tratar a partir de este estudio identificar cuáles son esos elementos que pueden contribuir a que se reduzca el número de delitos y de acosos y el miedo al delito, porque también se da que a veces no han sido víctimas, pero sí tienen esa sensación de inseguridad y de miedo. Entonces, aplicamos pues un marco de análisis basado en la situación previsional del delito, trata de identificar elementos que sí se pueden modificar de una manera sencilla, podrían aumentar la dificultad para que se cometan los delitos, aumenta los riesgos de quien lo comete y también reduce las recompensas de quien lo comete. Entonces, también busca retirar provocaciones y tentaciones y eliminar excusas. Entonces, en los principales hallazgos que encontramos hace 5 años, pero que tristemente se mantienen a la fecha, destaca la percepción del sistema de transporte en sí como caótico y de competencia por pasajeros y es plagado de una variedad de delitos. Los principales ya los mencionamos, robo y hurto y el acoso sexual. Entonces, el transporte público es un espacio donde se da una gran interacción entre personas, una gran cantidad de interacciones sociales, muchas de ellas involucrando a extraños. Entonces, encontramos que la comisión de esos delitos que mencionaron se facilita por distintas fuentes de desorden. Hay un montón de desorden en el sistema. Por uno, las condiciones de las paradas de buses, en muchos casos la infraestructura es deficiente, ya les comentaba las de las áreas residenciales, pero también hay en otros donde la mobiliario es inexistente, incluye las aceras y la calidad de la iluminación. El hacinamiento, tanto en las paradas de buses como en los buses, facilita pues varios cometimientos de delitos, pero sobre todo es una fuente de inseguridad para las mujeres. La condición de las unidades de transporte son bastante, tanto la cosmética como la mecánica, es bastante deplorable. Mencionan que genera inseguridad todo este tema de música estridente, grafitis y que hay fotos e imágenes de contenido sexual o vulgar que las mujeres perciben como que están diciéndole a los hombres, aquí todo se vale. También identificamos comportamientos de motoristas y cobradores, tanto se detienen en frecuentes lugares no autorizados, manejan a velocidades que no son normales, también tratan mal a los pasajeros. Y hay varias personas ajenas al sistema adentro de los buses. Eso, vendedores ambulantes, personas que llegan a pedir dinero. Últimamente se está mencionando hasta predicadores adentro de los buses. Y por último, también se reconoce el comportamiento de los usuarios. Adentro de los buses se dan una serie de conflictos interpersonales. Por ejemplo, al entrar y subir del bus, se empujan, no hacen fila. Y también los usuarios son los que principalmente cometen el acoso. Y también los motoristas cometen este tipo de acto, pero es más frecuente entre los usuarios, otros usuarios. Todos estos problemas pues afectan la seguridad de los pasajeros. También nos pusimos a ver qué estaba detrás de estos factores, qué estaba permitiendo el desorden. Y encontramos que la estructura misma del sistema de transporte, incluyendo el mecanismo de concesión, estaba permitiendo varias prácticas que generan desorden. También las prácticas administrativas y recursos humanos de los empresarios del sector y la vigilancia inadecuada de parte de las autoridades. Por otro lado, las condiciones del entorno inmediato a las paradas de buses, que a menudo están congestionadas, facilitan la ocurrencia de incidentes como esas que les mencionaba, de pleitos y de empujones, y al mismo tiempo dan opción del anonimato para los infractores. Independiente de su ubicación, muchas paradas y los lugares alrededor de ellas se caracterizan por una intensa actividad peatonal
grafitis, comercio informal con vendedores ambulantes y presencia de incivilidades, como le llamaban, mendigos, borrachos y vagos. Entonces, en un mapa de calor que nos presentó la Oficina de Planificación del Área Metropolitana, donde se ve dónde se concentran los delitos, vemos que donde se concentran más es alrededor de las paradas de buses. O sea, este es un punto que hay que ponerle mucha atención. También vemos que hay falta de denuncia de parte de los usuarios y también falta de registro, pues si no hay denuncia, no hay registro de parte de las autoridades y no hay datos. Entonces, en estos datos que les comento de que se mira que los delitos se concentran alrededor de las paradas de buses, solo en todo 2019, en los 300 metros a cada lado del recorrido de una ruta de buses piloto que estamos trabajando, solo se registraron 19 incidentes relacionados con el acoso sexual. 19 en un año, cuando al hablar con las mujeres nos dicen que este es un tema recurrente y casi común que a todas. Entonces, vemos es un problema. Entonces, le preguntamos que por qué no denunciaban a las mujeres. Y dicen, primero, no sabían que eso era un delito. No sabían que el tema del acoso no es normal. Ya esto está tan normalizado en nuestra sociedad que para las mujeres solo es, ok, eso es normal, ni modo. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Pero también encontramos que muchas de las acciones que requieren para hacer estos cambios que podrían mejorar esta situación ya están reguladas en la ley. Ya están. Lo que no está regulado, lo único que no está regulado es el entorno alrededor de las paradas de buses. Sí está regulado el lugar a donde se debe parar el bus, pero no el diseño de los entornos. Eso le corresponde a las alcaldías. Entonces, también en eso estamos trabajando. Entonces, también encontramos que debe haber un esfuerzo importante para que se haga cumplir la ley. Con esto, y antes que Mario me corte, quiero decir que hemos identificado 2 conjuntos de medidas preventivas y solo voy a mencionarlas así en grande. Medidas generales que se identifiquen para reducir oportunidades para delitos específicos. Y aquí el tema del acoso es bastante importante. Y el otro es medidas que nos lleven a generar un ambiente cambiar la percepción de caos que está en el sistema a uno de orden. Reconocemos pues que todas estas acciones requieren el esfuerzo de muchos actores y eso es algo que hemos reconocido y hemos estado tratando de trabajar y es uno de los principales logros que está teniendo la iniciativa de transporte público seguro porque estamos tratando de integrar a todos los actores que puedan tener algo que ver para cambiar la situación que estamos teniendo. Y con esto acabo. Y si Mario me da opción más tarde, les cuento con más detalle qué es lo que estamos trabajando y cuáles son las recomendaciones puntuales que podemos avanzar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Margarita. De verdad, muy interesante lo que nos plantea y, bueno, en general, las ponencias de cada una de ustedes han sido altamente enriquecedoras, nos plantean muchos retos, muchos desafíos por delante y creo que hay mucho donde podemos platicar. Lastimosamente los tiempos son bastante cortos y para poder aprovechar un poquito de lo que ustedes nos han dicho, quisiera tratar de hacer 2 rondas de preguntas muy breves, muy puntuales, donde cada uno de ustedes tendría 2 minutos para responder a la pregunta que les voy a hacer, para que así podamos al menos abordar 2 rondas de preguntas. Y quisiera seguir el mismo orden en el cual iniciamos este panel. Quisiera empezar contigo, Laura, siguiendo un poco el tema que tú nos hablabas y que tú mencionabas los esfuerzos, las iniciativas que se están haciendo para contribuir a la cultura de paz. Y también mencionabas el rol predominante e importante que tiene la sociedad civil para generar transformaciones. Entonces, quisiera consultarte y que nos pudieras compartir qué otros actores pueden contribuir y apoyar ese tipo de esfuerzos y qué rol pueden jugar los organismos internacionales de cooperación en ese tema. Adelante. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a mis colegas porque muy enriquecedoras las presentaciones, las he disfrutado muchísimo. Yo creo que todos los que estamos en este espacio, a medida que estaba viendo las diferentes ponencias, veía todos los aliados que el Congreso tiene y pensaba, aquí están
la mayoría de personas que estamos creyendo en que necesitamos y requerimos un transporte seguro. Como Margarita decía, transporte seguro para mujeres es transporte seguro para todos. Y yo creo que eso es fundamental. Creo que la sociedad civil tiene un rol fundamental, sin duda, pero no solo ello, sino que esto se trata de hacer alianzas, de hacer sinergias. Me parece que el sector privado desagregado en los diferentes rubros, por ejemplo, hemos visto que aquí están y en el panel anterior estaban aseguradoras, el sistema financiero también. Es muy importante en esta gesta de cómo ir construyendo un transporte seguro, pero por supuesto también las autoridades nacionales a nivel, digamos, local, en cada una de las municipalidades, porque como decían, las paradas se ubican en la competencia, en la circunscripción de un territorio que corresponde a las municipalidades. Las alcaldías tienen un rol fundamental. El viceministerio de Transporte, y teníamos al señor viceministro en anteriores paneles, tienen otro rol que me parece que es importante. Creo que la clave, Mario y colegas que me escuchan, es que en esto no tenemos que estar solos. No, todos tenemos que ser parte de esta gesta, tanto sector público, sector privado, centros de pensamiento, academia. Ya Paola nos ofrecía la cooperación sur-sur y que por supuesto me parece que es fundamental aprender de otros países, y también la cooperación internacional. La cooperación internacional, tenemos un rol de acompañar y construir con todos estos sectores una solución para un transporte seguro, y sobre todo que estamos en la década de la acción para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible 2030. Y hay que decir, y quedémonos con esa idea, me atrevería a decir que el 75% de objetivos de desarrollo sostenible están vinculados con el transporte, porque el transporte es parte de nuestra vida, la movilidad segura es parte de nuestra vida. Entonces, teniendo un transporte, una movilidad segura y sostenible, estamos también impactando a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. En suma, en esto tenemos que estar todos, actores públicos y privados, acompañar iniciativas, sumarnos y no pensar que vamos a caminar solos, sino que, como hemos oído, hay muchos que ya recorrieron el camino, ¿verdad? Y es bueno recorrer. Solo puntualizar también que en esto no hay que olvidar nunca a los usuarios. De eso se trata, a las usuarias, y es importante, yo creo que es un elemento fundamental, poner la voz a qué es lo que le están pasando dentro del transporte público, por ejemplo, y como mencionaba, también los que están afuera de los transportes públicos, los otros conductores. Yo hago una confesión, yo soy ciclista y por supuesto que también sufro el transporte público, la movilidad, y podemos hablar de eso. Yo creo que oír todas estas voces nos va a dar más elementos para construir políticas públicas afinadas, ir construyendo datos que son tan importantes para ir afinando las soluciones a los problemas. Excelente intervención, y me parece clave lo que tú mencionas. Las alianzas, el trabajo conjunto es importante si queremos generar una transformación positiva. Luli, tú en tu presentación pues abordabas un tema muy importante y nos mencionabas sobre la brecha que existe entre hombres y mujeres en materia de licencias de conducir y las implicaciones que eso conlleva. Y quisiera preguntarte muy puntualmente si tú consideras que existe igualdad en cuanto también a algunos medios de transporte alternativos que existen en el caso puntual de Argentina, y en qué medidas se está tomando en consideración a las mujeres, muy particularmente lo que tú conoces, en la búsqueda de soluciones. Sí, en relación a la pregunta, y también me sirve para hacer una aclaración de lo que dije, en Argentina, que los porcentajes de licencias de autos, estamos hablando, es solo el 27% son licencias de mujeres, en lo que es licencias profesionales es el 2%. Entonces es muy chiquito. Nosotros, desde lo que es el Estado, se hizo un trabajo muy grande en cuanto a políticas de cupos
en lo que son las líneas de colectivo, en lo que es camiones, etcétera, y hoy se ve más, pero son muy chiquititos, y es el trabajo que se está haciendo desde el Estado, pero yo soy una convencida de que, y es parte de mi filosofía, que, bueno, el Estado, más allá de los cupos que ponga, no puede resolver todo. Entonces, por eso, uno de los propósitos de Mujeres al Volante es poder acompañar eso, y nosotros tratamos de convencer a más marcas, como recién dijeron, todas las marcas que hacen posible de poder ir achicando la brecha de género. Así que nada, sigue siendo muy chica las licencias profesionales, y es algo que hay que aumentar, pero yo soy una convencida de que si no empezamos por las licencias de autos, las licencias profesionales tampoco van a crecer. Entonces, y hago una aclaración por algo que quizás se malinterpreta, yo no quiero llenar los países de autos, pero es una necesidad saber manejar, es una necesidad que hace que haya más empleo, es una necesidad que genera más independencia en la mujer, y es una necesidad que salva vidas el saber manejar. Entonces, esto no implica llenar las ciudades de autos. Nosotros hacemos un trabajo para que eso no ocurra. Por eso motivamos el uso de la bicicleta, que acá en Ciudad de Buenos Aires realmente es un placer andar en bicicleta por un gran trabajo que se hizo con el tema de las ciclovías y que se continúa realizando. Falta expandirlo a todo lo que es la Argentina, y hacemos una concientización de manejo seguro y responsable. Y esto implica, si tenemos que hacer 3 cuadras, no usar el auto, movernos, por eso hacemos también un trabajo muy grande en lo que es peatones, de ser peatones responsables, y del trabajo de ser al paso al peatón, etcétera. Pero, yendo al resumen de la pregunta, es más chico que el porcentaje de las licencias de autos, pero estoy convencida de que hay que empezar a arrancar con las licencias de autos para que después las licencias profesionales y haya más roles de mujeres en los medios de transporte, que, como bien dijeron, haría que los medios de transporte sean con un manejo más seguro, porque es lo que genera la mujer al volante. Muchísimas gracias, Paola. Muy interesante, y gracias también por la aclaración. Bueno, Paola, nos comentabas en tu presentación la importancia que tiene la convivencia vial en los espacios públicos. Mencionabas algo muy importante, que es el tema del transporte público. Y en ese sentido quisiera preguntarte un poco cuáles consideras tú que son los principales retos que existen en el tema de movilidad segura e inclusiva, e incluso qué medidas podemos implementar para superar estos retos. Bueno, hay que implementar todas las medidas. No hay ninguna medida que esté de más en el transporte público. Yo les comentaba, yo trabajé 15 años en el Ministerio de Transporte, por lo tanto, tenemos una visión bien integral de lo que es necesario hacer. Ahora, acabamos de terminar, estamos informándola esta semana, por segunda vez en Chile logramos realizar la encuesta Santiago ¿Cómo vamos?, que nos permite además compararnos, porque estamos trabajando en conjunto con Bogotá, con Medellín, con Lima, con Quito, que va a tener su primer Cómo Vamos, y en El Salvador también están trabajando para poder tener entonces datos. ¿Y qué nos dicen esos datos? En el caso de Chile nos dicen que el transporte público tiene primero un problema de precio, porque está muy caro. A diferencia quizás de otros países en Latinoamérica, nosotros tuvimos un cambio. Hoy día no hay informalidad. No hay buses que llamábamos piratas, no hay buses corriendo por las calles para buscar pasajeros, eso se acabó. Y eso trajo consigo además mayor seguridad, porque las personas antes eran arrolladas incluso porque iban colgando a veces en los buses, y eso ya no ocurre porque tenemos un sistema más moderno, pero que a su vez es un sistema más caro. Entonces, lo caro del transporte público sigue siendo un foco. En segundo lugar, la inclusividad y accesibilidad radica en tener mayor frecuencia, mayor regularidad, sobre todo en tiempos de pandemia, en que queremos mantener el distanciamiento físico y evitar las aglomeraciones en los buses y también en los paraderos. Pero para eso también se necesita, de nuevo, financiamiento y decisión pública. Por eso tan importante que la agenda de priorización del transporte público esté en los gobiernos. Cada grupo de la organización de la sociedad civil, los que promueven las motos, los que promueven las bicicletas, los que promueven los automóviles,
tenemos que aprender a convivir sobre la base de un Estado que se involucra y que le da a cada cual su espacio y su cultura educacional, porque acá también hay un tema de educación vial. Nosotros hicimos una nueva política de seguridad vial, renovamos la existente después de 23 años, hicimos ferias infantiles, hicimos distintas actividades desde el gobierno, porque entendemos que tenemos que apoyar también a los distintos grupos, a la academia y a la sociedad civil. Por lo tanto, hay que adoptar todas las medidas, hay que tener una carta de navegación de mediano y largo plazo y hay que poner indicadores y metas de modo de reportarle a la ciudadanía cuáles son los avances que se logran cuando el gobierno en particular y todos nos jugamos por una movilidad sustentable. Creo que cumplí con los 2 minutos. Correcto. Muchísimas gracias. Me obsesiona el tiempo de todos. No, excelente, muchísimas. Y así mejor porque logramos hacer nuestra segunda ronda también de preguntas y poder profundizar en algunos temas. Margarita, usted se quedó cabal justo en ese punto que nos quería ahondar un poco más. Me gustaría que nos pudiera comentar algunas recomendaciones concretas que a partir de las investigaciones que se han hecho pueden contribuir a un transporte público más seguro. Gracias, Mario. Y muchas de las recomendaciones las acaba de mencionar Paula. Eso que les ha funcionado es parte de lo que estamos recomendando. Nosotros veíamos que aquí había mucho desorden. Entonces, primero tenemos que cambiar esa percepción de caos y de desorden que tienen los usuarios. O sea, que es el sistema y que por eso los usuarios así lo perciben. Entonces, primero, pues, hay un grupo de medidas generales relacionadas con las operaciones del sistema que contribuirían a generar un entorno más ordenado y seguro, entre las cuales se puede empezar a trabajar ya, por ejemplo. Reestructurar el sistema de transporte público, revisando y modificando las políticas, procedimientos y regulaciones relacionadas con las concesiones para que no anden compitiendo por pasajeros, mejorar las leyes y reglamentos vinculados con las unidades, paradas de buses, rutas y terminales para proyectar una imagen de formalidad y cohesión. Ahorita, si ustedes van por las calles de San Salvador, cada bus va disfrazado de algo. Todos son diferentes. Y las paradas de buses lo mismo. Entonces, sí estamos proponiendo en ese sentido, como la iniciativa, estamos proponiendo diseños de paradas de buses, diseños genéricos que se pueden adaptar a cada espacio, pero que cumplen con los espacios y cumplen con diferentes características que aumentan la seguridad. Y para eso, como habíamos dicho, es parte del ámbito de las alcaldías. Se está proponiendo pues hacer una normativa, ¿cómo se dice? Se me ha olvidado, un decreto municipal, pero no sé, se me olvidó cómo se dice, pero que los municipios definan cuáles van a ser las características de los entornos relacionadas a las paradas de buses. Entonces, como parte de la iniciativa de transporte seguro, estamos también promoviendo en las alcaldías de Santa Tecla y San Salvador que se hagan este tipo de soluciones. También quisiéramos transformar el sistema en uno de respeto a las leyes. Muchos están normados, regulados, pero simplemente no se cumplen. Entonces estamos pidiéndole a las autoridades, al Estado, que haga cumplir estas cosas. Por ejemplo, que regule los procedimientos de abordaje, que vea la cantidad de gente que va dentro de los buses, que también que se desalienten comportamientos inaceptables. Por ejemplo, lo de los sonidos estridentes adentro de las unidades, las imágenes de contenido sexual o obsceno, todo eso está prohibido, pero entonces que se haga cumplir la ley. Por otro lado, tenemos que ver cómo reducimos el miedo entre los usuarios, incluyendo instalar más videovigilancia, más información, implementar medidas para mejorar la vigilancia natural, es decir, que los entornos estén libres de gente que no debería estar ahí, por ejemplo. Luego, también tenemos que reducir medidas específicas para reducir las oportunidades de delitos específicos. Aquí, por un lado, me proponemos pues, que se mejore la capacidad de monitoreo, de investigación y de evaluación del crimen y seguridad en el transporte público,
que esto debería ser algo periódico. Creo que Paola decía que también había que generar capacidad para evaluar las políticas. Todo eso se necesita porque las medidas que estamos viendo son en general, pero necesitamos entender qué pasa en cada lugar, qué pasa en cada situación, porque el espacio donde va una víctima y un perpetrador, hay diferentes características particulares. Uno de este tipo de estudios, lo que estamos tratando de hacer ahorita, viendo qué pasa a lo largo de una ruta de buses que circula entre Santa Tecla y San Salvador. Pero eso debería ser un periódico, o sea, debería ser algo que esté periódico para que las políticas públicas puedan basarse en evidencia. Entonces, sabemos pues que esas políticas requerirán la participación de varios actores y esto queda probablemente una gran inversión, pero creemos que la recompensa sería sustancial. Necesitamos urgentemente articular una estrategia de país porque este es un tema de nación y reconocemos también que al ser un problema sistémico del sistema requiere de un liderazgo colectivo. Necesitamos articular diversos actores y cada rol actúe porque cada actor tiene un rol particular y debemos de responsabilizarlo. Laura hablaba de las diferentes actores que pueden intervenir. Por ejemplo, el Ejecutivo puede hacer cumplir las leyes y hacer que se cumplan las leyes y ordenar el sistema. Los municipios, ya vimos, velar por el espacio público y sobre todo del entorno alrededor de las paradas de buses. La sociedad civil, necesitamos presionar por las soluciones para que se cumpla la ley, para que se regule todos estos aspectos. Y los ciudadanos, tanto los usuarios como los otros, debemos mostrar respeto y ser parte de la solución. Y como investigadores, pues nos toca generar evidencia para poder hacer políticas públicas más efectivas. Con esto Muchísimas gracias, Margarita. Y bien, bueno, el tiempo creo que ya casi nos está comiendo y quisiera, en el marco, digamos, de ese panel y de lo que el panel busca, que son soluciones, quisiera dejaros una última pregunta a cada una de ustedes para cerrar ya con broche de oro este panel. Laura, siempre en el ámbito con el enfoque de soluciones, ¿cómo consideras que podemos trabajar para contribuir a una movilidad más segura donde se recojan las necesidades de las mujeres, niñas y adolescentes? Muchísimas gracias y excelente pregunta. Yo creo que 3 cosas puntuales. Primero, y creo que todos hemos insistido en eso. Primero es un tema de cultura de legalidad, de respeto a la normativa, de hacer cumplir la ley. No siempre se trata de crear nuevas normas, sino que tener mapeado lo que se tiene y hacer cumplir la ley, demandar el cumplimiento de la ley. Tengo que decir que yo soy abogada, pero eso implica, eso es bueno y malo. Bueno, porque sé la importancia de tener leyes para saber los derechos y las obligaciones, pero también la importancia de que se haga cumplir, de demandar el cumplimiento frente a las instituciones. Entonces, ¿cómo se hace? Pues testeando el sistema. Yo creo que eso es muy importante. Hay que valerse de los mecanismos que ya están previstos en la normativa y demandar el cumplimiento. La cultura de la legalidad, entonces, es un elemento fundamental. Para esto también hemos visto cómo tenemos el transporte público que tenemos también el reflejo de nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo nos reinventamos otro sistema que todos seamos parte de él? Yo creo que eso es muy importante. Pero antes de dar ese pasito de reinventarnos, hay que sensibilizar. Entonces, segundo es el tema de la sensibilización y educación. Hemos oído cómo muchas personas no saben que hay otra posibilidad de otro transporte más seguro, que nos guste, que no solo sea, digamos, un destino usarlo, sino que nos sintamos atraídos a él. Entonces, generar conciencia de la problemática, cambiar todos estos patrones culturales, eso creo que es fundamental, el tema de la educación y poner, por supuesto, de frente todos los desafíos diferenciados que tanto mujeres como hombres, niños, niñas tenemos. Yo creo que eso es muy importante. Y tercero, aparte de la cultura de legalidad, de la educación, es el tema de la inclusión.
El panel es, por supuesto, del tema de mujeres, de cómo encontramos un transporte más inclusivo para las mujeres, para las niñas, y el proyecto del cual somos parte de un transporte público libre de acoso, se trata de eso, pero inclusivo para mujeres y para todos, para personas que tengan movilidad reducida, ¿verdad? Para personas que no sea muy caro también. Yo creo que son todos esos temas de cómo creamos un espacio de coincidencia ciudadana en el que nos podamos sentir seguros y en el que nos podamos sentir como parte de una sociedad. Yo creo que estos son como los 3 elementos para ir construyendo. Esto es un desafío bien grande a largo plazo, pero podemos hacer, y me gustó lo que Paola mencionaba, hay que hacer de todo. Hay que hacer estas políticas, sí, una política integral, pero también medidas que vayan dentro de esta política integral contribuyendo a ese gran desafío, en el cual tengamos una sociedad más justa y en la cual todos podamos participar. Gracias. Muchísimas gracias, Laura. Excelente, excelente mensaje. Luli, tú mencionabas mucho y me gustó también el tema de los estereotipos que hay en torno a las mujeres al volante. ¿Qué propones concretamente que se puede hacer, que se puede trabajar para cambiar y combatir esos estereotipos? Un gran desafío es la pregunta. Yo creo que con el trabajo, por ejemplo, que estamos haciendo desde Mujeres al Volante, que hoy si hacen todos el ejercicio de Google, de poner la palabra Mujeres al Volante, sigue saliendo el estereotipo, pero también a la vez están todas las mujeres que pudieron sacar la licencia de conducir o las mujeres que hacen los cursos de manejo avanzado con nosotras. Creo que el estereotipo, los medios tenemos una responsabilidad muy grande desde la comunicación, porque muchas veces cuando a mí me llaman para hacer notas siempre terminan preguntándome si la mujer maneja mejor o la mujer maneja peor que el varón, y siempre digo que el manejar bien no es un tema de género. Sí, por supuesto, las mujeres cometen menos infracciones de tránsito y son más cuidadosas, más responsables, porque va vinculado a la personalidad de la mujer. Pero creo que estamos en un trabajo de hacerlo. Las mujeres estamos avanzando, las mujeres estamos buscando el mismo poder que tienen los varones y la misma igualdad en los puestos de trabajo, en los ingresos y también en el mundo de la movilidad. Entonces creo que con el trabajo en equipo que se está haciendo tanto de varones, marcas, mujeres, vamos a poder cambiar el estereotipo de la mujer al volante y en unos años ya directamente esos diseños, imágenes y fotografías de ese tipo de mujer no va a existir. Pero es un trabajo en conjunto, es un trabajo desde cada uno y también las mujeres tenemos un gran aporte para poder cambiar ese estereotipo, que es con los datos y con lo que realmente nosotras mostramos de cómo nos manejamos en la calle. Gracias, Luli. Paola, voy a retomar y voy a aprovechar ya que usted tiene una gran experiencia en el tema jurídico y preguntarle puntualmente cómo considero que se puede hacer para fortalecer los marcos normativos para trabajar por una movilidad más segura, más inclusiva y tener un transporte también público de mejor calidad. Bueno, primero, para los que son gobierno, creo que es una tremenda oportunidad estar a cargo de poder dirigir la política pública de un país. Pero ese gobierno, si no escucha, va a tener serios problemas. Nosotros lo vivimos en Chile el 18 de octubre, cuando fue el estallido social y cuando vimos las protestas ciudadanas, que lo que primero decían es, escúchenme. Entonces, ¿cuál es mi llamado? A que esas políticas, a esas normas, nosotros tramitamos la primera ley de convivencia vial, lleva ese nombre precisamente por buscar la mejor convivencia entre todos. Aquí no hay que excluir ni a los autos, ni a los camiones, ni a todos, entre todos tenemos que construirla, pero esa política y esa ley se hizo con la sociedad civil. Partimos con 30 organizaciones y cuando se hizo ley éramos 100 organizaciones de la sociedad civil, más nosotros en ese momento desde el ministerio, haciendo una ley que por primera vez le dio voz a esas familias
de víctimas de accidentes de siniestros de tránsito, le dio voz a los ciclistas, le dio voz a los peatones. Entonces, la forma hoy día de construir leyes y políticas públicas es escuchando, mesas de trabajo, focus group, encuestas, no escatimar en ningún recurso metodológico, pero esas leyes no sirven de nada si no son construidas desde las bases de la sociedad civil. Por lo tanto, ese es el llamado, y aplicarlo también no solo a las leyes, a los reglamentos, a los demás actos administrativos que deban dictarse. Y agradecerles la invitación. Yo también soy mamá y debo confesarme porque soy una mamá intensa y muy participativa, y en este momento tengo que salir corriendo a llevar a mi hija al médico, así que quedo a disposición de ustedes, feliz, pero las mujeres hacemos todo, así que formo parte también de ese grupo de mujeres que tenemos que estar en todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula. Muy, muy interesante lo que nos comenta. Y bueno, para cerrar, Margarita, y con ese también tema con el que iniciamos un poco en el tema de cultura de paz y de respeto, ¿cómo podemos trabajar para generar un cambio de cultura que promueva el respeto a las mujeres en el transporte público? A fomentar el tema de respeto a las mujeres en todos los ámbitos. Y tenemos que desnormalizar el tema del acoso sexual. Hemos visto que aquí en El Salvador, como en muchos otros países del mundo, el problema de acoso sexual afecta principalmente a las mujeres y en muchos ámbitos, sobre todo en el transporte público. Aunque tenemos que reconocer que las víctimas no solo son las mujeres, también hay ciertos hombres que son víctimas de este delito. Es una conducta que está normalizada. Muchas mujeres simplemente suponen que como es normal, tienen que callarse y aguantar, que no se puede hacer nada, pero esto no es así. El acoso no es normal. Y como sociedad, sabemos que cambiar esas percepciones tan enraizadas va a tomar tiempo, por eso debemos comenzar ya. Debemos de comenzar a generar conciencia, sensibilización, como decía Laura, y tanto generar esa conciencia en hombres y en mujeres de que el acoso no es normal y que tenemos que ponerle un alto. Tenemos que comenzar sensibilizando, creo yo, desde los más jóvenes. Como es algo cultural, tenemos que comenzar educando a nuestros más jóvenes, a todos, pero enfatizando a los más jóvenes. Vemos en los resultados que hemos visto que parte de los acosadores en el transporte público son estudiantes de secundaria. O sea, eso tenemos que comenzar desde jóvenes. Tenemos que explicarle a todos el respeto a la mujer y que este comportamiento no es normal, no es correcto y mucho es delito. También hemos encontrado que las mujeres no saben cómo poner un alto. Nos dijeron en los grupos focales que les gustaría saber cómo, recibir capacitaciones de cómo actuar en esos momentos en los que, al no saber qué hacer, se paralizan. También sugirieron pues que esto debería ser divulgado con más frecuencia, incluso en carteles adentro de los buses para saber qué hacer. Sí, quisiera yo que parte de como si yo tuviera que dejar un legado a la sociedad, sería contribuir a que este fenómeno se entienda que este fenómeno no es normal. El acoso sexual no es normal y tenemos que cambiarlo. Tenemos que demostrar que el respeto a las mujeres no solo es un derecho, sino también pues es una obligación de todos. Y más, no es solo un respeto hacia las mujeres, sino que es un respeto hacia todos. Gracias por esta invitación. Me ha encantado estar en este panel, he aprendido mucho y veo que lo que estamos haciendo en los diferentes países se articula de alguna manera y he aprendido mucho de las otras panelistas este día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Margarita. Muchas gracias a todas nuestras invitadas. Todas sus presentaciones e intervenciones han sido muy valiosas. Bueno, vemos ahí Paola ya está asumiendo su próximo. Definitivamente han contribuido en gran medida a la reflexión y a la discusión en temas tan importantes relacionados con la movilidad inclusiva y segura. Así que de igual forma agradezco mucho a todos los que nos estuvieron sintonizando y escuchando esta mañana en este panel. Un saludo a todos ustedes. Esperamos que sigan participando del resto de conferencias y de presentaciones que han organizado para este evento, para este congreso.
Muchísimas gracias, Vanessa, por la invitación y hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Indiferente, que depende de nosotros evitar los accidentes. Olvídate del cel, ponete el cinturón, que tu familia te espera, hagamos grande esta nación. Si alcohol bebes, así nunca manejes. Si una mujer pasa a tu lado, no la piropies. Una moto o un ciclista vos tenés que respetar, son parte del protocolo a la hora de manejar. Vos movete seguro, evitando accidentes, se va tendrá más futuro. Vos movete segura, evitemos un tiro, el respeto a la escultura. Transformemos la realidad vial de El Salvador. Haz de la seguridad vial una prioridad para ti. Un mensaje de Ojana 503, PNUD, BID y Moves El Salvador.